Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Muy buenas tardes. Arranca Visión Global. Tono mixto hoy en el cierre europeo con un IBEX 35 que se ha dejado un 0,09% en la sesión de viernes en 8.955 enteros. En un día en el que seguimos observando muy de cerca el impacto del dato de empleo decepcionante que hemos conocido en Estados Unidos, ese dato de creación de 194.000 nóminas no agrícolas en el mes de septiembre, cuando en realidad lo que se esperaba era una creación de 500.000 empleos. Sin embargo, sí que es cierto que la tasa de desempleo ha ido mejor de lo previsto, un 4,8% respecto al 5,1% que en un principio se estimaba. Es el momento de trasladarnos a México también para hablar de cómo está la sesión bursátil allí en estos momentos. Conectamos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas tardes desde Madrid. Buenos días para ti. ¿Qué tal, Marta? Un gusto saludarte como todos los días. Pues bueno, efectivamente les comparto la gráfica. El día de hoy estamos cotizando un pelín positivo, 0.51% arriba en el índice de precios y cotizaciones, y esto se debe principalmente a sectores como el financiero, con Grupo Financiero en Bursa con 2.73 a la alza, los controladores aeroportuarios, Grupo del Centro OMA con 2.20 a la alza y Grupo Aeroportuario del Pacífico con 1.77 a la alza. Esto es importante y te comento por qué, Marta, amigos, porque precisamente estos controladores OMA, que es el aeropuerto del centro, la controladora de aeropuertos del centro, que el total de ventas más o menos equivale al aeropuerto de Monterrey, esta zona industrial, que es más o menos el 50% de los ingresos que percibe OMA, pues tuvo una contracción del 22% aproximadamente. Para Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es toda la parte precisamente del Pacífico, Puerto Vallarta, Tijuana y las Baja Californias, Baja California Norte, donde está la parte de Tijuana, que es el aeropuerto más importante ahí, tuvieron contracciones respecto al mes anterior, más o menos de un 11%. Y bueno, están cotizando con terrenos positivos. Sin embargo, aquí podemos ver en las principales bajas que tenemos en el índice de precios y cotizaciones. Es curioso porque está Grupo Volaris, que es precisamente aquí en México tenemos 4 aerolíneas, y de las cuales esas 4 ya una está pues cancelada, que es Interjet, y la otra es Aeroméxico, que es la que hace vuelos internacionales. Para Grupo Volaris, bueno, pues se ha visto complicada la situación, y respecto a los números que les acabo de dar con esta transaccionalidad de los aeropuertos, bueno, pues se está viendo ahí impactada en el precio de la acción con 2.51 a la baja, y seguido de la parte precisamente de la industria del cemento, con Cementos Chihuahua con 1.77 a la baja, Megacable, la parte de medios, de conexiones, con 1.54 a la baja, seguido por Cemex con 0.65 a la baja, mi querida Marta. Y pues vaya, la verdad es que el tema precisamente de esta reactivación turística con respecto a las cifras de COVID, pues es importantísimo, y creo que pues vamos a estar muy ad hoc con nuestra invitada. Por favor, querida Marta, como siempre. Desde luego, vamos a repasar la situación de la crisis sanitaria en México, y lo vamos a hacer con Lourdes Mota, experta en economía y en salud pública, que nos acompaña. Lourdes, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Visión Global. No, gracias a ti, Marta. Buenas tardes y buenos días en México. Bueno, Lourdes, sí que me gustaría, antes de que José Ricardo te pregunte más en profundidad, sí que me gustaría que nos indicaras, ¿no? ¿Cómo están en México en estos momentos los datos actuales de COVID-19?
Mira, la verdad es que seguimos presentando un número muy importante de casos, muy por arriba, con una tasa muy por arriba de muchos países. Lo mismo para el tema de las defunciones. Lo que estamos observando es que se ha cambiado el grupo de edad en la medida en la que los mayores de 40 años ya están recibiendo sus vacunas. Hay, sobre todo en lugares como la Ciudad de México, ya personas que tienen el esquema completo. Hay todavía personas a las que les falta tener la segunda dosis. Pero en la medida en el que esos grupos están ya vacunados, ahí estamos empezando a observar ya más reactivación en general. Están regresando al trabajo más, pero lo que se refiere de 18 hacia abajo, y sobre todo en el caso de los niños, estamos viendo un incremento importante vinculado con la variante Delta. Y ahí hay un problema porque no se tiene previsto todavía en México un programa para empezar a vacunar a los menores de edad, a pesar de que ya regresaron a los colegios, aunque existe la posibilidad de que quien así lo quiera se quede en línea. Incluso ya hubo un llamado al presidente para que todos regresen, pero lo cierto es que sin un programa de vacunación para los menores de edad podemos tener un problema muy serio. Cuando te digo, todavía tenemos cifras a la alta, casos graves y defunciones. Lulú, precisamente sobre ese caso quería preguntarte, hay de hecho pues amparos y la cuestión legal, tú también como abogada, mi querida Lulú, ¿cómo están ahí, cómo están protegiendo estos menores de edad a través de sus papás? Bueno, pues efectivamente se ha presentado una cantidad impresionante de amparos para solicitar que se apliquen vacunas a los menores de edad, específicamente aquellos que tienen situación de comorbilidad. Y hubo un caso ahí que podemos decir arquetípico y que fue el que digamos, llevó a que otros padres se animaran a interponer amparos, que es el de una niña que había estado el 30 de abril del año pasado en una reunión virtual con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor López-Gatell, en la que ella le preguntó si los niños iban a ser vacunados. Y él contestó que eventualmente sí, cuando hubiera una vacuna que estuviera autorizada para ese grupo de edad y especialmente los que tuvieran comorbilidades. A esta niña ya llega el momento en el que en otros países se autoriza la vacuna de Pfizer para los mayores de 12, no se le aplica la vacuna en México. Cuando ella va a solicitarla, presenta un amparo y se le concede. ¿Qué quiere decir esto? Que un juzgado en México obliga a las autoridades de salud a que se le aplique la vacuna, tanto que esa vacuna está autorizada en su grupo de edad y la niña presenta una comorbilidad que es diabetes tipo 1 y que pues la pone en un mayor riesgo. A partir de que ella obtiene esta resolución judicial, hubo un poco ahí de jaloneo con las autoridades que no la querían cumplir y que hubieran podido ser obligadas a hacerlo. Finalmente la niña fue vacunada y entonces muchos padres de familia, aún con niños que no tienen ninguna comorbilidad, están también recurriendo a esta vía judicial para que sus niños sean vacunados. La mayoría de los amparos, sobre todo cuando hay alguna cuestión de comorbilidad, están siendo autorizados y la verdad es que lo que tendría que pasar es que, como en otros países del mundo, se empiece a vacunar de 12 hacia arriba. Además, cuando ya tenemos noticias de que muy pronto vamos a tener autorización para mayores de 5 años, entonces lo lógico sería, sobre todo cuando están volviendo al colegio y cuando se está invitando de parte del presidente a que todos ya regresen de manera presencial, que se vacunen los niños. Y mientras tanto, pues estamos viendo, como te decía, miles, porque son miles de amparos que están en este momento siendo atendidos en los juzgados con el carácter de urgente para poder autorizar la vacunación de ese grupo de edad. Oye, Lulú, y sobre todo que esos juzgados están como cerrados, pero creo que ahí tiene una pregunta mi querida Marta, ¿no?
Sí, exacto. Tenía la pregunta, Lourdes, porque bueno, conocíamos en el día de ayer ese cierre del edificio de la Secretaría de Salud por un brote COVID. ¿Cómo se está manejando ahora mismo la situación? Bueno, la verdad es que esto es terrible. No se puede entender cómo digamos, en el War Room, ¿no? Porque ahí está el War Room, a partir del cual, el cuarto de guerra, a partir del cual se está controlando todo, se hubieran relajado las medidas. En este edificio, pues efectivamente, donde está la sede de la Secretaría de Salud, donde están las autoridades más importantes, incluido el doctor López-Gatell, que es el que coordina la estrategia para enfrentar al COVID, pues efectivamente hubo un brote importante, que lleva a que, conforme lo marca la Ley General de Salud, se aplique una medida de seguridad, que es la de suspensión de labores y la de clausurar el espacio. Esto es tristemente histórico. Y además en un edificio que es histórico, porque les cuento que es el primer edificio que en el México postrevolucionario se hizo específicamente para albergar una secretaría y que esta fuera la Secretaría de Salud como la conocemos hoy. Es terrible que esto ocurra, pero efectivamente lo que se va a hacer es un acuerdo por el que se emite una suspensión de labores ante esta situación y bueno, pues tendrán que tomar otro tipo de medidas para tratar ya de contener ese brote. Y bueno, pues pensemos en la cantidad de personas que no laboran necesariamente en ese edificio, pero que estuvieron acudiendo ahí a reuniones. Entonces, bueno, que es importante no solo el cierre de las oficinas centrales de la Secretaría en ese edificio, sino también hacer un seguimiento de casos y contactos de quienes estuvieron ahí, porque ya también estaba abierta la Secretaría a reuniones con particulares. Así es que habrá que hacer una revisión para evitar que esto crezca, pero de verdad es algo que yo lo ponía. Yo trabajé muchos años en ese edificio, era prácticamente mi segunda casa y es una situación, como decía, terriblemente histórica. Esto pues no se había visto en México y creo que hasta ahora en la pandemia no hemos sabido de algo similar en otro país. Oye, terrible, la reactivación, precisamente lo que tocábamos, este tema de los juzgados. Ya los juzgados, ¿de qué orden? Tanto civil, mercantil, penal, ¿cuáles son los que ya están abiertos? ¿Cuáles son los que todavía están como teniendo una operación poco regular, Lulu? Bueno, por lo menos los federales y los locales en la Ciudad de México no están teniendo una actividad regular. Están trabajando algunos días a puerta cerrada, otros días de forma remota. Y, por ejemplo, las personas, los abogados que quieran ir a seguir sus casos, solo pueden entrar en días preestablecidos, en los cuales se permite la entrada con medidas extremas de seguridad. Entonces, lo que platicamos, hay un poco de contraste, ¿no? Entre que por un lado, los niños queremos que regresen todos al colegio, lo cual en parte pues es muy deseable. Sería excelente que todos pudieran regresar ya en las mejores condiciones, pero por otro lado tenemos esta cuestión en el Poder Judicial, como te decía yo, tanto en el de la Ciudad de México como en los tribunales federales que están en la ciudad, y lo mismo en el Poder Legislativo, todavía no recuperan sus actividades de rutina, ni siquiera en esta nueva normalidad. Entonces ahí hay un poco de contradicción. Y bueno, por el lado turístico ya lo habíamos platicado, todo el mundo está tratando de reactivar ese sector. Y de hecho hay lugares, ya habíamos platicado antes de Cancún, pero Puerto Vallarta, que está básicamente abriendo las puertas y ofreciendo todo a cualquier congreso nacional o internacional que quiera ir a tener su sede ahí. Está apostando mucho el gobierno a la reactivación turística, lo cual pues también es conveniente, pero habrá que tener todas las medidas. Y finalmente, Lulú, para concluir, y la verdad es que ni siquiera quiero preguntarte esto porque muchas veces, las veces que has estado aquí, tienes voz de profeta. ¿Que podemos detectar algún riesgo con estas medidas de relajamiento que estamos tomando? Sí, el riesgo siempre está ahí presente.
De hecho, bueno, se pueden hacer ya proyecciones que si no se mantienen las medidas, vamos a ver un repunte de casos en los próximos meses y el principio de 2022. Ojalá no sea así. Perfecto, pues Marta, ahí los datos y así está la situación que recordemos que impacta directamente en la economía y vaya, si no tenemos este control precisamente de sanitario, pues difícilmente podemos lograr ese crecimiento económico, Marta. Muchísimas gracias por este repaso sobre la situación COVID en México. Lourdes Mota, experta en economía y salud pública, ha sido un placer charlar contigo estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias también, José Ricardo. Conectaremos contigo de nuevo ya la semana que viene. Mientras tanto, nos vamos de México a Estados Unidos con nuestra compañera que nos deja, como todas las semanas, Enrique Martínez. Siglos de crecimiento descontrolado en México, así como la falta de planeación y de un Estado de Derecho sólido, han dejado como consecuencia ciudades disfuncionales, con enormes retos. En todo el país, la constante es similar. Desarrollos habitacionales mal ubicados, desintegrados de las ciudades, vivienda a precios muy elevados, deficiencia en la calidad de los servicios básicos y la seguridad y la sanidad se encuentran permanentemente comprometidas. Además que las opciones de movilidad y transporte son más bien limitadas. ONU Habitat y el gobierno de Coahuila trabajan conjuntamente en el diseño y la implementación de una estrategia de vivienda adecuada y urbanización sostenible, compuesta por 10 metas, 25 indicadores y 50 acciones puntuales para cambiar esta dinámica urbana, brindar soluciones permanentes y dar paso a las ciudades del futuro. Las ciudades ya no deben de crecer hacia afuera, sino hacia adentro y hacia arriba. El marco normativo se debe actualizar para garantizar mejores condiciones en la vivienda en cuanto a materiales y servicios, priorizando la generación y uso de energías renovables, así como para eliminar los obstáculos que dificultan el arrendamiento de la vivienda y guiar los mecanismos de la autoconstrucción. Nadie debe contaminar el aire por encima de la norma y el agua debe ahorrarse en las viviendas y captarse para autoconsumo. Que los sistemas de transporte y movilidad tengan como centro a las personas, que se quintupliquen las áreas verdes, que se rescaten los centros históricos, que los municipios cuenten con autonomía presupuestal modernizando sus catastros, que no exista ninguna vivienda abandonada, que la ciudad sea próspera conteniendo la marginación y que la ciudadanía participe activamente en el proceso. Sí es posible cambiar la fisonomía de nuestras ciudades. Sí es posible llegar a las ciudades del futuro, pero se requiere del esfuerzo conjunto de todos. Hagámoslo por nuestros hijos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.